Soy Victoria y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Audiocápsulas Financieras donde hablamos de temas de finanzas corporativas. Hace unos días surgió un debate en Colombia sobre si obligar a pagar dividendos a las empresas es buena o mala idea. En general, se argumenta que una política que obligue a pagar dividendos a todas las empresas impacta de manera negativa el crecimiento de aquellas empresas que se encuentran en un sector atractivo. Si están obligadas a repartir dividendos en lugar de reinvertir las utilidades, no les queda más opción que buscar otras fuentes de financiamiento o sencillamente no podrán crecer. Esta conclusión es interesante, pero hay algo que yo considero más importante. Obligar a pagar dividendos es regresivo y perjudica mucho más a las compañías pequeñas que a las grandes. Pero vamos por partes. Y en esta ocasión quiero compartirles la opinión de un experto en el tema, Omar Suárez. Él es gerente de estrategia de renta variable de Casa de Bolsa. Esto es lo que nos puede decir sobre por qué las compañías que reparten dividendos terminan sacrificando su crecimiento. Rafael, observar este problema desde el punto de vista del dueño de una empresa, de un accionista, permite entender el asunto del crecimiento mucho más fácil. Mire, un inversionista busca ganar dinero y cuando compra una acción puede esperar que en el futuro alguien se la compre a un precio mayor o también puede recibir dividendos y recuperar su inversión. El asunto es que muchas compañías no tienen sus acciones listadas en bolsa, en donde se pueden comprar y vender en instantes, y el inversionista casi que está limitado a recibir el flujo de los dividendos. Ahora, este flujo de dividendos es dinero que sale de la compañía. La compañía debe meterse la mano al bolsillo para entregar liquidez a sus accionistas. Claramente, esto va en contra de otros usos posibles del dinero. Por ejemplo, reinvertir en la propia compañía para crecer. Por eso, existen muchas compañías que no reparten dividendos y cuyos accionistas ven eso con buenos ojos. Recordemos que hay empresas, como por ejemplo las del sector tecnológico, que duran años en decretar por primera vez dividendos y en muchos casos incluso nunca lo hacen. Los casos que uno recuerda más fácilmente son por ejemplo Microsoft y Amazon. Microsoft repartió dividendos por primera vez en el año 2003, después de 17 años de existencia, y Amazon, por ejemplo, a hoy no ha repartido nunca dividendos. Es la empresa más grande del mundo y no reparte dividendos a sus accionistas. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente por lo que decía usted, Rafael, quieren crecer. Estas compañías confían en su capacidad de crecimiento y prefieren utilizar su flujo de caja, bien sea para volver a invertir, aumentar su capacidad, incrementar la contratación de personal, entrar en nuevos negocios, comprar otras compañías o sencillamente pagar deudas en lugar de gastar su dinero para otorgar liquidez a sus inversionistas. Ahora, ellas lo pueden hacer porque no es necesario usar su propio flujo de caja para que sus inversionistas ganen dinero. Lo pueden hacer porque sus acciones están listadas en bolsa y si los inversionistas desean monetizar las ganancias, pueden vender en cuestión de segundos sus acciones a otros inversionistas al precio de mercado. Listo. Lo que dice Omar refleja los beneficios de reinvertir las utilidades y no pagar dividendos. Sin embargo, aun si obligaran a las compañías a pagar dividendos, se pueden obtener otras formas de financiamiento para crecer. Por ejemplo, en últimas, una compañía puede emitir más acciones para recuperar el efectivo repartido en dividendos, o sencillamente puede endeudarse más. La solución no es perfecta, pero hay solución. A mí, personalmente, lo que me parece problemático es que si en Colombia se obliga a las compañías a decretar dividendos, las empresas más grandes, que son las compañías que tienden a pagar más dividendos aún si no las obligan porque ya son maduras y estables,
encontrarán formas de optimizar estas cargas. Ellas tienen los recursos y el alcance para poder contratar expertos tributaristas que les permitan crear estructuras y figuras para proteger su flujo de caja y reinvertirlo de alguna manera. Las compañías más pequeñas o aquellas que no cuentan con la posibilidad de contratar grandes firmas de tributaristas no solo no podrán financiar su propia operación, sino serán las que paguen más impuestos. Me atrevo a decir que una política de este estilo desbalancea el campo de juego a favor de las empresas más grandes y en contra de las empresas más pequeñas. Quizá los grandes ganadores serán las firmas de asesorías contables y tributarias. Es bien sabido que los estándares contables permiten cierta flexibilidad para causar ingresos y gastos, y esto se traduce en que las compañías tienen cierto margen de maniobra para reportar utilidades contables en algunos periodos. Y cuando hay impuestos en juego, esto toma mayor relevancia. Por eso, contratar buenos tributaristas terminará explicando en muchos casos el éxito contable de un negocio, más que por el negocio subyacente como tal. Por esta razón, a veces es más rentable contratar una buena firma de consultoría financiera y tributaria que otro tipo de mano de obra más relacionada con el negocio. Esto es desafortunado y es resultado de la complejidad de las normas. Obligar a pagar dividendos es regresivo, pues perjudica mucho más a las compañías pequeñas y además impacta el crecimiento económico y la generación de empleo de los sectores más vibrantes de la economía. Soy Rafael España Amador, director de estudios en finanzas corporativas en Corfi Colombiana, y les agradezco su atención. Los espero en una próxima audiocápsula. Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como @corficolombiana.